haciendo, respetar pues nuestros tiempos y el tiempo de nuestro gran invitado hoy, Fernando de los Ríos. Fernando, muchas gracias por haber aceptado esta participación. Nosotros desde Firefly pues estamos muy contentos y muy orgullosos de contar con un experto como tú en esta sesión. Sé que hoy estamos acompañados de diferentes empresarios, personas de tecnología que pues están en estos retos de implementar software ERP. Sabemos que hay bastante interés en este seminario, lo hemos recibido a través de nuestras redes sociales, esta gran acogida de este lanzamiento. Quiero pues iniciar contándoles un poquito acerca de quién es Fernando, como lo vieron pues en nuestra publicidad. Pues él es consejero, es consultor, es coach de organizaciones exponenciales, lo cual es algo bien interesante y quiero que nos cuentes ahorita un poco de qué se trata todo esto. Más de 35 años en el sector de las tecnologías, de los cuales 14 especializándose en acompañar a las organizaciones en la implementación de software ERP. eh, ha implementado proyectos de más de 4 millones de dólares en implementación de tecnología. Si hay algún dato en el que quieras profundizar o en el que de pronto quieras ahondar un poco más, me comentes. Y pues bueno, Fernando, como te lo digo, pues muy contentos de que estés hoy con nosotros y quiero que pues nos cuentes un poquito cómo es esto de ser mentor y coach de organizaciones exponenciales. Hola, buenos días Raquel. Buenos días también para todos los que nos acompañan esta mañana. Realmente un honor esta invitación que me has extendido y poder compartir con ustedes un poco de la experiencia y sobre todo parte de lo que me ha impulsado a poder justamente incursionar en ayudar a las empresas a poder llevar adelante sus proyectos de tecnología de una manera exitosa. Yendo directamente al tema que dice de las organizaciones exponenciales, es un tema en el que me aventuré hace como 5 años, ahí por el 2019, donde descubrí que había a través de un webinar de una comunidad de tecnología, aprendí de lo que eran las organizaciones exponenciales y me gustó tanto que prácticamente me metí mucho al tema de organizaciones exponenciales, que son aquellas que crecen 10 veces más rápido, 10 veces mejor y son 10 veces más eficientes. No es 10%, sino 10 veces, son 10 por. Okay. Y, y justamente hay una comunidad que se llama OpenEXO, que es a la que pertenezco, donde ellos empezaron cuando recién nació la Universidad de la Singularidad, ahí por el año 2008, y estudiaron estas empresas que crecían más rápido que las normales. Y es ahí donde desarrollaron todo este tema de las organizaciones exponenciales, ¿no? Podemos explayarnos ahí muchísimo, pero creo que no es el tema. Yo creo que ahora el tema es enfocarnos en todo este tejimaneje de poder abordar un proyecto de implementación de un sistema integrado de gestión para las empresas, que es un tema que es muy polémico. De hecho, también demanda mucha dedicación, mucho esfuerzo y entender también a lo que una empresa es, por lo que una empresa está apostando. Y entender también qué Video cosa del es un Flippy. sistema de gestión integral, ¿no? Porque Esto hay es diferentes sistemas, ¿no? Hay ERPs, CRMs, HSMs y una serie de mnemónicos que creo que a los que estamos en tecnología nos gusta usar, creo, no sé si para entender o para confundir más a nuestros clientes, pero creo que hay que aclararlo perfectamente. Y Claro muchas que gracias sí. nuevamente, sé de que gestionas una empresa muy exitosa, Firefly, que tiene justamente la representación y hace implementaciones de estos sistemas integrados de gestión. Claro que sí, Fernando, claro que sí, muchas gracias. Y precisamente pues sabemos que también en nuestra sala pues hay algunos de nuestros clientes, de estas empresas interesadas y como tú dices, uno de los retos que nosotros como empresa de implementación nos hemos encontrado es que hay un desconocimiento bastante amplio en lo que son estos sistemas de gestión empresarial. Entonces nos ha pasado que un cliente dice yo quiero un CRM y ya cuando nos reunimos con ellos realmente descubrimos
es que están buscando un sistema contable de pronto integrado con la parte de sus ventas. O quiero un e-commerce y lo que están buscando es un sistema de fabricación y venta. Entonces, pues cuéntanos tú desde tu experiencia y cómo llevas estas palabras de qué es un ERP a, digamos, a un lenguaje sencillo, que cualquier empresario de cualquier sector, como dices tú, que no sea tecnológico, porque nosotros a veces en tecnología nos inventamos estas siglas que pareciera que queremos confundir a la gente, pero lo hacemos es por la facilidad de comunicación. Entonces, cuéntanos tú un poco qué es un ERP. Sí, mira, es muy importante que el empresario o quien va a implementar un nuevo sistema tenga clara cuál es la necesidad. Porque también me ha pasado, como tú comentas, de que hay un cliente que quiere implementar un e-commerce, un CRM, un ERP y de pronto no conoce cuál es la diferencia entre uno y otro. Y creo que la idea justamente de esta charla es poder hacer esa, notar claramente cuál es la diferencia, ¿no? El sistema de gestión empresarial lo que va a hacer es, más que todo, es un sistema transaccional que va a automatizar las funciones principales o casi del back office que hace una empresa. Cuando me refiero a back office, me refiero principalmente al tema de finanzas y contabilidad, también la parte administrativa, puede ser también la parte de compras, puede ser también la parte de logística, que es de pronto el ERP tradicional. Hay ERPs también que están más especializados y ahí entramos a alguna serie de clasificación de los ERPs, donde puedes tener ERPs especializados por Tema industria, cultural. ¿no? Donde por Pedrito, industria puedes tener yo le para una pedía que industria de hiciera esta servicios o para reunión una industria manufacturera. a la luz de que Dianita, Creo que hay alguien que tiene un micro abierto por ahí. Sí, ya lo cerramos. Agradecemos a los Y participantes en el momento que ingresen, por favor, cerrar sus micrófonos. Sí, igual acá estamos muy pendientes de eso. Perdónanos, Fernando. no, no, está bien. Y justamente creo que es entender claramente cuál es la necesidad porque va a permitir en un sistema de gestión empresarial, primero, poder tener en un único sistema empresarial todas las operaciones que hace la empresa para poder llegar a la facturación y generar la contabilidad y los estados de resultados. Este sistema puede estar también alimentado por otros sistemas satélites que no son el foco del ERP, como puede ser un sistema de ventas específico para tiendas, tiendas que pueden estar en un centro comercial, o puede ser una tienda por internet que es el e-commerce que tú comentabas. Entonces, este e-commerce se conecta también con el sistema ERP para poder transaccionar en el sentido de poder intercambiar información de cuáles son los artículos que tienen stock la organización para ponerlos a disposición de sus clientes, si es una empresa de retail o si es una empresa manufacturera, lo que vas a tener probablemente es un sistema especializado para poder hacer toda la gestión de la fabricación de los productos que justamente, valga la redundancia, fabricas, ¿no? Entonces tienes una lista de materiales, tienes los procesos de producción, los procesos productivos, todo el tema del costeo para poder saber cuánto cuesta un producto, para poder definir cuál es el precio, además de lo que rige el mercado, y poder tener clara tu contabilidad. Y también se encaja o puede encajarse con otros sistemas como puede ser un sistema de planillas, porque las planillas pues también tienen, cada país tiene su propia regulación sobre las planillas y no solamente cada país, sino también cada industria en específico tiene diferentes variantes sobre cómo poder reconocer la remuneración de las personas. De acuerdo, Fernando. Gracias por la explicación. Entonces, tú has tocado varios puntos y uno de los temas que me parece importante que tú mencionas es un ERP puede significar sistematizar partes de la operación de una organización, dependiendo de lo que a lo que se dediquen. Entonces, tal vez no es lo mismo un ERP para una empresa de servicios que para una empresa de manufactura o para una empresa que solamente se dedique a la comercialización. Entonces, ahí podríamos, o te hago una pregunta, podríamos pensar o hablar que hay ERPs de nicho. Sí, claro que sí. Justo hace poco había publicado un artículo que hablaba de cuál es el mejor ERP para tu industria.
y cae justamente con la pregunta que está formulando, donde hay algunos fabricantes de estos sistemas de gestión empresarial que se dedican a ciertos sectores en específico, como puede ser el sector de servicios de campo, gente que está en construcción, gente que de pronto está haciendo también servicios de campo para lo que es planta externa, para empresas de distribución de energía o empresas de telecomunicaciones, donde tienes también que hacer trabajos en campo. Así como eso, también tienes empresas, también para empresas de otros servicios, como puede ser empresas de consultoría. Entonces, cada una de estas tiene diferentes requerimientos, diferentes necesidades que atender de cómo ellos gestionan su negocio y cómo también el sistema que ellos adoptan les puede ayudar a mejorar esas prácticas. Porque uno de los valores que uno obtiene cuando también entra a hablar con las personas que comercializan estos sistemas es dejar de lado un momento la tecnología y enfocarse en los procesos de negocio. Porque a veces de pronto como manufacturera yo puedo hacer un proceso de cierta manera y probablemente esta empresa que implementa ERPs tiene también una rica experiencia implementando el sistema para muchas otras empresas y puede entrar en una discusión rica sobre cómo mejorar el proceso. De tal manera que no solamente que mejore, que automatice el proceso que hoy día tiene la empresa, sino que también lo mejore. Entonces ahí entra una discusión más rica, porque de pronto con la experiencia que tiene, digamos, Firefly implementando ERPs para una industria en específico, vamos a decir, en retail, y retail tenemos una gran variedad de Ujú. retails, vas a poder también tener una conversación más rica con el empresario, porque van a estar hablando cómo manejan los inventarios, cuántos días de inventarios es lo que te correspondería como una mejor práctica implementar, y cuáles son los procesos que tendrías que implementar y automatizar en el sistema que te van a ayudar a llegar a esos indicadores y optimizar tu gestión, y eso se va a ver reflejado en mejores resultados. Claro que sí, Fernando. Esto me lleva a otra pregunta. Es decir, a veces cuando habla uno de ERP, la gente se identifica mucho con las marcas. Normalmente son marcas de la industria muy populares que de pronto han logrado cubrir diferentes sectores, pero no necesariamente porque digamos que sea una marca reconocida, em, es más confiable para cierto tipo de sector. O sea, ¿tú cómo ves esto? Cuando entras a un proceso de selección, una cosa muy importante es que también puedas saber cuál es el futuro que tienes para la empresa. De tal manera de que no solamente te quedes con automatizar lo que hoy día tienes, sino qué cosa es lo que esperas en el tiempo conseguir con tu empresa. ¿Cuál es el crecimiento que esperas tener? Probablemente estás esperando de que hoy día, por las limitaciones que estás pasando, no puedes generar nuevos productos o nuevos servicios porque estás de alguna manera restringida por no tener los sistemas que te acompañen para poder implementarlos. Entonces, cuando vas a buscar a un partner, ya no es un proveedor, sino te conviertes en un partner, porque este partner en realidad es como un matrimonio, digamos, Sí, esta decisión es para los próximos 15 o 20 años. No vas a hacer un esfuerzo tan grande para solamente a los 2 años decir chao y que vas a cambiar de producto, ¿no? Entonces, es importante también elegir al partner, elegir el partner que te va a acompañar ese tiempo y poder saber de que ese partner es confiable y por ahí vas a ver, vas a también preguntarle al partner, bueno, dime quiénes son tus clientes para poder preguntarle directamente a tus clientes qué tal les va con el servicio que tú brindas. Entonces, cuando haces un proceso de selección, esa es una práctica habitual. Pedirle, oye, dame 3 o 4 de tus clientes, yo lo voy a llamar, le voy a preguntar qué tal te va, porque eh, sabemos de que no todas las implementaciones son perfectas, pero lo principal o el mayor valor del partner es de que va a estar ahí para acompañarte. de acuerdo. Entonces, el partner puede, incluso puedes tener partners donde van a comercializar más de un producto de ERP. Probablemente eso sea también por parte de lo que comentabas, de que este producto es para ERPs de servicios y ese producto es para ERPs de empresas manufactureras.
porque tienes, digamos, en la parte manufacturera tienes un Epicor que es muy fuerte en temas de manufactura, pero en servicios puedes tener una Acumática, por decir, aparte de los sistemas tradicionales que escuchamos en el mercado, como bien dices, que son el SAP o el Oracle, que son evidentemente mucho más costosos, y también ese es otro de los temas que tienes que tener en cuenta. ¿Cuál es el tamaño de la billetera? ¿Cuál es el presupuesto que De manejas? acuerdo. Y no solamente para la implementación, sino para lo que viene después. Me ha tocado ver casos donde tocando la primera parte, que es el soporte del, del producto, justamente como no encuentras soporte local o soporte en el país o soporte que no sea el adecuado para poder acompañarte en crecer tus operaciones, han tenido que sacar ese sistema y poner un sistema nuevo donde sí cuenten con el soporte. Evidentemente, eso es muy doloroso y muy costoso porque un cambio es, uno de estos cambios no es muy facilito, que De digamos, ¿no? acuerdo. Pero sí es importante, sobre todo, con quién entras a hacer este negocio, este partnership, para poder llevar adelante este proyecto, ¿no? Uno de los temas interesantes, sobre todo en el producto que maneja Firefly, es que Odoo ya tiene, por lo menos, creo que se va ya por los 20 años en el mercado, que es un producto belga que tiene como 70 u 80 mil instalaciones en el mundo. Entonces ya tienes una presencia muy importante a nivel global y eso es muy favorable, sobre todo también para las empresas que están buscando un producto en la nube, de tal manera que te olvides de todo el tema de lo que es la gestión de la infraestructura tecnológica, que también es todo un capítulo que podemos dedicarle Ese tema, sí. bastante tiempo y que también tienen, yo lo veo, partners, hacen también alianzas en la región, de tal manera que puedan darse la mano justamente por el tema de lo que se llama la localización, que es cómo el producto de gestión integrado, el sistema de integrado de gestión, se personaliza para cumplir con las regulaciones tributarias del país donde opera, ¿no? De Entonces, esa es acuerdo. parte de las importancias de cuando vas a escoger un producto, qué cosas son los temas que Los debes. más relevantes. De acuerdo, Fernando. En ese tema, hay muchas empresas que dicen, bueno, y tú lo dices, hay que tener un presupuesto, hay que estar preparados, hay que preparar el equipo, ¿cierto? Entonces no es solamente una inversión en dinero, es una inversión en tiempo, es una inversión en recursos dentro de la compañía. Y a veces las empresas dicen, bueno, y cuál va a ser esa importancia o cuál va a ser ese beneficio o por qué debería hacerlo? Sí, hay muchas empresas, sobre todo lo he visto en empresas, lo que nosotros llamamos tradicionales o familiares, que llevan 40 años, 50 años siendo empresas exitosas sin que necesariamente den un brinco hacia la tecnología, hacia la transformación digital. em, y pues se acostumbran a llevar, digamos que sus procesos de una manera rudimentaria, diría uno, y a veces yo me encuentro con que son más empresas de las que uno se imagina, que todavía trabajan con el Excel, trabajan con el POSIT, trabajan con la libreta. Entonces, ¿qué beneficios podríamos decirles a estas empresas a que de verdad lo evalúen y quieran dar pues ese salto hacia apoyarse en herramientas tecnológicas para crecer exponencialmente, como tú lo mencionabas? Uno de ellos es cuál es la estrategia que tiene la empresa y también es qué cosa es lo que la empresa quiere obtener, ¿no? Hay que tener en cuenta de que esto es un medio, no es un fin. Es un medio para poder obtener un beneficio. ¿Cuáles son los beneficios que te ofrece un sistema integrado de gestión o un ERP? Básicamente es poder automatizar los procesos de tal manera de que vas a poder crecer en cantidad de atenciones sin necesariamente crecer en cantidad de personas. Ese es un primer punto. El otro punto es de que también vas a incorporar dentro de un mismo sistema algunas variables que se llaman reglas de negocio, donde estas reglas de negocio ya van a estar automatizadas.
Un ejemplo puede ser el otorgamiento de un crédito para un cliente. Hoy día el otorgamiento de crédito para un cliente puede ser de que es una llamada telefónica, la persona de ventas le pide autorización a su jefe para poder extenderle la línea de crédito para su cliente. El jefe le pide permiso al otro jefe y de repente ese correo o esa llamada telefónica se quedó en que te voy a contestar mañana, pasado, Ujú. y pasa el tiempo y perdiste la venta porque no hubo una respuesta o de pronto era un tema donde tal vez otorga un crédito y es una empresa que tiene una deuda contigo que va creciendo y le sigues otorgando un crédito. Si estas reglas de negocio tú las incorporas en un sistema donde estableces cuáles son las reglas para poder otorgarle crédito a un cliente, simplemente ya están marcadas y lo que te vas a ahorrar es mucho tiempo. Probablemente estando delante del cliente vas a poder cerrar la venta, que es lo que el vendedor quiere, ¿no? El vendedor lo que quiere De es cerrar acuerdo. la venta, ¿no? Pero ya le vas a dar herramientas al vendedor para poder ser más eficiente. Pues de esa manera vas a poder también traer más agua para tu molino. ¿Cuál es el otro de los beneficios? Es que vas a tener una única versión de los datos. Me ha pasado, y acá el ejemplo que mencionas de los Excel es de pronto llega una reunión de gerencia y cada gerente llega con sus propios datos de cómo está la venta y todos los datos son diferentes. ¿Cuál es el que vale? ¿Cuál es el que manda? ¿En cuál te apoyas para tomar decisiones? ¿Cuáles son los criterios? Entonces, eh, de esa manera vas a poder tener una gestión más fina y más firme de tu empresa. Vas a saber dónde están los dineros, van a saber cómo están los inventarios. Vas a poder generar una serie de indicadores de gestión que de pronto hoy día, una de las cosas que me ha pasado también y probablemente en tu experiencia lo hayas visto, es que hay empresas que cierran el mes 3 meses después. Entonces, 3 meses después, oye, ya te pasó el tren por encima para poder tomar alguna acción De correctora. acuerdo. Entonces, si tú tienes la información en línea, que es parte de los beneficios que te entrega un sistema de esta naturaleza, vas a poder tomar una serie de decisiones más rápido y vas a poder corregir y enmendar y no esperar a 3 meses después a ver qué pasó. Ya estás haciendo un post-mortem en vez de tomar decisiones casi en línea, ¿no? En Creo línea, que esas sí. son algunas de los beneficios principales que te puede dar uno de estos sistemas. Y un ejemplo también por lo que es el crecimiento. Hace años estuve en una empresa de retail, en un supermercado. Este supermercado vendía alrededor de 400 millones de dólares al año cuando me tocó entrar, ¿no? Y cuando me retiro, como 7 años después, ya vendía 1.000 millones de dólares. Wow. Pero toda la estructura del back office se quedó del mismo tamaño. Solamente creció en infraestructura de las nuevas tiendas que iba abriendo en el tiempo. Entonces, imagínate poder crecer sin crecer Soportar el crecimiento con un buen trabajo hecho sobre una plataforma que te soporte ese crecimiento. y que sobre todo, algo muy importante que comentaste, que las personas que están en la empresa crean esto, de Sí, verdad que se la crean, porque esto ocurre, solamente que no es inmediato. Uno de los temas que también sugiero siempre a las personas con las que hablo, a los empresarios, cuando hablo sobre esto de acá, es de que estos proyectos son proyectos de negocio, no son proyectos de de la sistema. gerencia, ujú, o de Sistema no puede tecnología. ser el dueño, tiene que ser el dueño el responsable del negocio. Sistemas es un facilitador que lo va a ayudar para poder implementar estos sistemas y los procesos, pero los Ujú, dueños de los procesos son los dueños de los procesos de negocio. El proceso de negocio comercial, el tema logístico, el tema de marketing, todo el tema de la parte financiera, el manejo financiero, el tema de operaciones, todo eso son temas que tienen que ver también por el lado del negocio, ¿no? Entonces, claro que sí. eso es Hay, fundamental.
De acuerdo, Fernando. Ahí yo tengo otra cosa con la que nos hemos enfrentado y como tú dices, esto es un proyecto de gente y de las áreas, ¿no? Normalmente la iniciativa viene o de las áreas de operaciones o de las áreas contables que son los que se ven en líos para hacer match de toda esta información y presentar un informe al final a la gerencia, cuando la gerencia dice, bueno, tuvimos ganancias, tuvimos pérdidas, cuánto desperdiciamos, cuántos son nuestros indicadores de calidad. Y al final casi siempre caen sobre estas áreas, tanto de operaciones como de las áreas contables, donde pueden pasar semanas armando informes de este estilo. Pero estas mismas personas se resisten un poco, digámoslo así, al cambio porque tienen un miedo, no solo por el cambio, sino qué va a implicar esto para ellos. O sea, ellos muchas veces dicen, ¿y esto qué pasa? O sea, si yo tenía 3 auxiliares que me digitaban, ¿me voy a tener que salir de mis auxiliares? O sea, ese miedo de las organizaciones a reemplazar gente por tecnología, sé que es una parte importante de la gestión del cambio, pero ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo has abordado dentro de estas más de 50 implementaciones de software en las que has participado? Y definitivamente, como comentaba, estos proyectos son un cambio cultural para la empresa. ¿Cómo abordar la gestión del cambio? Porque así se llama. Es uno de los frentes que normalmente en estos proyectos se tienen que abrir, así como tienes el frente de finanzas, el frente comercial, el frente logística, el frente de contabilidad. Hay un frente que no lo atiende necesariamente el implementador, sino que puede ser una empresa ajena que se llama gestión del cambio. En esta gestión del cambio lo que se hace, y es fundamental porque hay muchos ejemplos de empresas que han prácticamente han fracasado en sus Ujú. implementaciones porque no han gestionado adecuadamente el cambio en sus organizaciones, es poder también escuchar a la gente, poder estar cerca de ellos, poder recoger cuáles son sus inquietudes y poder darle las tranquilidades del caso. Una de las prácticas, y te cuento un ejemplo que pasó, eh, eso pasó creo que hace 1 o 2 años, un ejemplo bien grande, que fue Amazon. Amazon, nosotros sabemos de que los centros de distribución de Amazon están robotizados. Eso no fue de la noche a la mañana. Y Amazon lo que hizo para poder hacer ese cambio de toda esa gente que se iba a quedar desempleada, les dio una alternativa de poder seguir una serie de cursos para poder convertirse en vendedores de lo que es el Amazon Web Services. Y fueron 200.000 personas, no fueron 4 ni 5, fueron 200.000 que se convirtieron. Entonces, fíjate también cómo esta empresa con esa magnitud pudo gestionar ese cambio y mantener a las personas que ya tenían la camiseta y tenían tatuado el Sí, sí, logo de sí. Amazon en su pechito, para poder reconvertirlas y que puedan ellos hacer otras cosas. Evidentemente, no todos son Amazon, pero el mensaje está en que estas personas puedes destinarlas a aquellas que su trabajo va a ser reemplazado por la automatización, puedes destinarlas a otras labores donde generen mayor valor. Una de las cosas que siempre digo es que todo lo operativo es automatizable. Y yo lo que espero de mi fuerza laboral es de que piense, de De que haga acuerdo. lo que no puede hacer la tecnología, de que pueda hacer análisis. El tema lo comentábamos justo antes de la reunión, ¿no? ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? Una de las cosas que siempre veo es de que estos proyectos te ayudan a ordenar la información y tenerlas en un solo repositorio común, de tal manera que puedas tener una única versión de la información. Ya no tienes diferentes versiones. Ya no tienes cuál es el Excel, no, cuál es la versión, no te lo envié, pero me perdí, que el correo, que lo chancaste, que está por acá. No, ahora tienes todo en un solo sistema y lo estás gestionando por ahí, ¿no? Entonces, acá también te ahorras todo eso de ahí porque vas a tener una única versión. Entonces, la pregunta es, ¿ya tienes la parte transaccional agarrada? ¿Ya automatizaste?
Ya pasaste por el proceso de ir cambiando, de hecho no es de la noche a la mañana, porque también hay un proceso luego de la implementación, hay un proceso de estabilización, y después dices, ¿ahora qué? Bueno, y ahora ya tienes los datos ordenados. Empieza a ver los datos y a hacer lo que se llama la analítica de los datos. A ver qué más información puedes obtener de esos datos que ahora ya tienes ordenados, ¿no? Entonces, es un viaje que una vez que te embarcas, ya no termina. De acuerdo. A mí me gustan las metáforas y yo siempre digo una implementación de un proyecto ERP es como arrancar un embarazo. Es un proyecto, pero entonces, ¿qué pasa cuando nace el bebé? O sea, ¿qué pasa cuando yo ya salgo a producción con ese proyecto, cuando ya las personas empiezan a utilizar la herramienta? Hay algunos que, me he encontrado con algunos clientes que dicen, bueno, tú me estás diciendo que una implementación para mi empresa son 6 meses, salimos en junio y ya en junio tú me das la garantía y chao, no te vuelvo a ver. Entonces les digo yo, pues si tú no me quieres volver a ver, bueno, pero te vas a quedar con un sistema, esos sistemas están vivos, eso hay que seguirlo creciendo, hay que seguirlo alimentando, hay que seguirle sacando el jugo y como dices tú, una de las partes más importantes es cómo aprovecho yo toda esa generación de información que como organización estoy produciendo para hacerme más competitivo, para entregar mayor calidad y para hacer pues que mi negocio funcione mejor, ¿sí? Entonces, totalmente de acuerdo contigo, o sea, después de que ya entregó el proyecto, ¿qué viene? ¿Qué viene para la organización? Aparte pues de sacarle el mejor provecho, ¿no? Probablemente el proceso es de que abordas el proyecto, se hace todo el proyecto como debe hacerse, se hace una implementación, y durante el proyecto, esta gestión del cambio, empiezas también a generar este cambio cultural en la empresa, donde ven también los colaboradores o los empleados de la empresa que ellos pueden aportar más también a la empresa con este nuevo sistema. Una de las cosas que ocurre bastante es de que normalmente cuando implementas recién el sistema va a tener la funcionalidad que definiste en un principio y vas a hacer esos procesos. Sin embargo, el sistema por sí mismo tiene muchas otras funcionalidades que tú vas a empezar a averiguar, a explorar una vez que hayas pasado el proceso de estabilización. Vamos a decir 6 meses hasta la implementación, y ahí tienes 3 o 4 meses para poder estabilizar. Listo, ya estamos todos, estamos a velocidad de crucero. Perfecto. ¿Cómo le aumentamos la velocidad ahora al barco? ¿No? Entonces es ahí donde también estos, eh, durante la gestión del cambio, durante el proyecto, se van a identificar aquellas personas que son de pronto las más inquietas y Sí, que quieran justamente explorar y sacarle más el jugo y decir, oye, mira qué bueno que estamos haciendo esto. Y mediante también algunas metodologías de premiación, se pueden hacer una serie de concursos. Oye, bueno, ya tenemos el sistema. ¿Qué más puedes averiguar que el sistema te puede dar? Ya sea con la ayuda del implementador en una segunda o tercera fase, o por ti mismo, para ver qué otras cosas tiene, porque de pronto tú estás acostumbrado, porque vienes de un mundo donde tienes solamente 4 indicadores. Ahora en el sistema ya tienes toda la información, puedes sacar los indicadores que tú desees. Bueno, ¿y cuáles son los indicadores para mi industria? ¿Cuál es la industria en que estás? Estoy en la industria de consultoría. Perfecto. Entonces, la industria de consultoría, que es una industria de servicios, ¿qué cosa es lo que tienes que medir? Oye, ¿cuánto tiempo están tus consultores en el ujú, cliente facturando? Ya tienes un indicador, ¿no? de acuerdo. Luego es no solamente eso, sino, ¿quieres más? Muy bien, de esa facturación entras un poquito a ver en detalle cómo se divide. O sea, de ese 70 o 80% del tiempo que están facturando, cómo se divide ese tiempo que le estás dedicando, para ver si de pronto es realmente valor para el cliente o de pronto estás haciendo algunas tareas y se la cargas a este proyecto y después voy a perder ese cliente porque ese cliente me va a decir, mira, me estás cobrando por un servicio que en realidad no es lo que yo merezco, ¿no? Entonces, por ahí ya puedes empezar a hacer algunos análisis. Pero ya tienes de pronto también la capacidad para poder generar esos reportes y hacer esos análisis.
¿no? De Entonces ya acuerdo. va a depender también de cómo tú te proyectas para poder sacarle el jugo a esa inversión que la empresa ha hecho para poder también, en algunos casos, incluso subsistir, De acuerdo. porque si no, el mercado te iba a comer. Ya Ujú, tenías que ir a este nuevo sistema y cambiar la manera de gestionar. Y esto que tú dices también de la transformación es qué otros modelos ahora, qué otros modelos de negocio puedes también incorporar con este nuevo sistema que ya te permite hacerlo, ¿no? Y tengamos en cuenta pues que los sistemas deben ser simples, deben ser inteligentes, deben ser seguros y deben ser estables, ¿no? Son esas cuatro características, digamos que son cuatro S en inglés, ujú. eh, que realmente lo que hay que ver es cómo logras que el sistema responda a esas características, ¿no? De acuerdo, Fernando. Aquí hay algo que tú mencionas, o sea, que esta pregunta, y aprovecho para animar a los asistentes si quieren en 10 minutos, vamos a abrir el chat, o mejor dicho, el chat está abierto para que vayan haciendo sus preguntas, lo que le quieran preguntar a Fernando, y aquí en cuestión de 10 minutos que termine yo mi intervención, vamos a empezar a mover y a responder esas preguntas que los asistentes puedan tener. Pero entonces, de lo que me mencionas, hay una pregunta que también me cuestiono yo, digámoslo así, ¿cuándo es el momento para que una empresa tome esa decisión? ¿Qué nivel de madurez debe tener? O sea, una empresa que está arrancando, por ejemplo, debería tomar la iniciativa de montarse en este tipo de proyectos. Sabemos que, pues, lo que tú dices, una empresa que ya lleva una madurez en el mercado, lo más probable es que si no lo tiene, pues lo vaya a atropellar el mercado y lo vaya a atropellar la competencia porque pues, no va a tener las herramientas para el crecimiento. Pero empresas que están naciendo, que están siendo pequeñas, que están montando apenas sus procesos, o sea, ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo una empresa debe decir, me monto sobre una solución de estas? Bueno, definitivamente cuando una empresa recién empieza, yo no le recomendaría abordar uno de estos proyectos porque de pronto todavía no tiene una idea clara de ni siquiera cómo son sus procesos. Y no solamente eso, sino de pronto sus recursos deben estar más orientados a desarrollar el producto o servicio y que haga el encaje con el mercado, porque si no vendes, pues no existes, ¿no? Entonces creo que ahí hay una diferencia entre lo que es una empresa que recién está empezando las operaciones, que tiene que ver cómo encaja su producto o servicio en el mercado, que tenga cabida, que pueda generar ventas, y de pronto eso lo puedes llevar, si quieres, un sistema muy sencillito, o por último contratas a un contador y el contador que te lleve que te lleve la contabilidad, ¿no? Pero a medida que vas desarrollando y vas avanzando, te vas a dar cuenta cuando ya empiezan estos problemas que hablábamos hace algunos minutos, donde empiezas a tener inconsistencias en la información, empiezas a tener falta de control de tus inventarios, empiezas a Ujú. tener pérdidas, empiezas a ver de que, oye, no puedo, estoy perdiendo ventas porque no tengo el producto que el cliente me está pidiendo. Y ese producto lo tienes que ver desde la demanda hasta la producción, cómo gestionas esa información. No es un tema que de pronto el área de operaciones vaya a producir lo que quiera producir, sino que tiene que producir lo que el mercado te demanda. Entonces, cuando empiezas a ver que tienes estos problemas, estas inconsistencias, estos dolores, dices, caray, ya me toca de pronto también irme a uno de estos sistemas integrados de gestión. Ahora, no tienes que irte tampoco de una sola a un supersistema. Puedes Ujú. empezar también por diferentes niveles de sistemas de ERP. Hay sistemas que son muy sencillitos, hay sistemas que son un poco más complejos, hay sistemas que te van a dar también más valor. Y hay incluso también hay que preguntarse de pronto, la primera pregunta es, ¿qué problema quieres resolver en tu empresa? Probablemente ni siquiera necesites un ERP. Tal vez necesites alguna aplicación que sea nicho o algún módulo de un RP y puedes empezar con ese módulo y después vas a ir creciendo uno a uno. ¿Por qué? Porque lo que tienes ahora es
de pronto necesitas resolver un problema de repente de producción. Tienes a tu contador, pero la producción, caray, te faltan los insumos, no tienes digamos, los suministros no los tienes a tiempo, tu planta la tienes parada. Entonces hay otro tipo de de, acuerdo. de, de- de problemas de pronto que tienes que resolver antes, que tienen que ver también, y es algo que es importantísimo. Normalmente cuando ves sistemas ves PPT, personas, procesos y tecnología. Y en el medio está la estrategia. Entonces, no pienses tampoco que todo lo vas a resolver solamente poniendo un sistema. De Tienes acuerdo. que actuar en estos frentes. Los frentes de personas, de los procesos y de la tecnología. Y muchas veces pasa, y ahí veía alguna de las preguntas de gestión del cambio, por ejemplo, cuando te vas a un nuevo sistema, es como una analogía que hoy día solamente tienes una bicicleta y te vas pues, en bicicleta y haces todos tus recados en bicicleta. Y de pronto te compras un auto, pero no aprendiste a manejar el auto. El auto lo vas a tener cuadrado ahí en la puerta de tu empresa, pero te vas a ir en bicicleta. ¿A qué voy con esto? Me ha tocado casos donde empresas hicieron inversiones millonarias, llevaban la contabilidad en Excel y después la cargaban al sistema. Ujú. Entonces perdían el foco de por qué hicieron esta inversión, Estoy de acuerdo. ¿no? Entonces, nuevamente, ¿cuándo hacer la inversión? Yo creo que hay que hacer ahí una evaluación, probablemente apoyarse con alguien que te pueda también aclarar las ideas de cuáles son las diferencias de los sistemas, te puede ayudar a poder definir exactamente cuál es el problema que quieres resolver y si es que la respuesta es un ERP, porque puede ser que sea otro sistema, como comentaste al inicio de la charla, que puede ser un CRM, porque tienes un tema que quieres resolver, cómo manejo los datos de mis clientes, cómo manejo el relacionamiento con mis clientes. De acuerdo, Fernando. Yo tenía aquí otras preguntas, pero es que estoy viendo el chat y hay unas cosas bien interesantes que están preguntando los asistentes. Ahí veo que Sergio, Edwin, Paola, bueno, Sergio y Edwin están muy preocupados por la resistencia al cambio. Es una de las preguntas. ¿Cómo afrontar esa resistencia al cambio? Puntualmente, Edwin pregunta, ¿cómo puede una empresa asegurarse de que la implementación no solo sea un cambio tecnológico, sino también una transformación cultural? Sí, definitivamente estos proyectos son una transformación cultural. Siempre comento de que la transformación digital es 90% transformación y 10% digital. ¿Por qué? Porque es justamente ese cambio de mentalidad que se tiene que operar, de poder abrazar esta tecnología para que pueda la empresa ser más competitiva y que pueda crecer al ritmo que espera crecer o más allá y convertirse de pronto en una organización exponencial, como hablamos al inicio de la reunión. De acuerdo, Eh, ¿Cómo afrontar la resistencia al cambio? Definitivamente es mejorando o trabajando mucho en la comunicación. La comunicación es fundamental. Es fundamental también escuchar a los empleados porque también, lo comentaste hace un rato, el empleado está preocupado y dice, caray, voy a perder mi trabajo, entonces ¿para qué le doy toda esta información a este que me la está pidiendo si prácticamente me estoy haciendo harakiri, ¿no? sí, 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 puede Eh, pasar. Pero lo que hay que ver es cómo tratas esto también, qué oportunidades se pueden generar dentro de la empresa. Es probable que no todos se vayan a quedar en la empresa, pero es importante también tener una conversación clara y franca con los empleados sobre lo que esto significa para ellos, en términos de oportunidades, en términos de continuidad en el trabajo, en términos también de crecimiento personal y profesional. Este cambio cultural no solamente significa un cambio cultural de la empresa, sino también de la persona. Una de las cosas que siempre he impulsado desde hace muchos años es el tema de la empleabilidad, ¿no? Uno es empleable por sí mismo. No te aferres a algo, sino siempre tienes que estar generando tu empleabilidad, siempre tienes que ser competente. Y lo que está haciendo la empresa está dándote una oportunidad para poder abrazar este cambio, porque habrá algunos que no lo quieran tener,
Y esos que no quieran tenerlo, al final seguramente ellos mismos van a pedir retirarse de la empresa, porque no van a querer adaptarse. De Sin acuerdo. embargo, si es responsabilidad de la empresa poder ser transparentes con ellos. Evidentemente, no es que les digas ya a todos, me pasó hace poco, donde creo que alguien fue con un mensaje equivocado y eso le hace mucho daño a la empresa también, ¿no? Tienes que ir primero, normalmente lo que se hace es una encuesta donde quieres recoger cuál es el sentir de las personas, cómo se sienten las personas con este cambio que la empresa está abordando. Porque ahí te vas a dar cuenta cuáles son los temores, cuáles son las preocupaciones, cuáles son los miedos que tienen, qué cosa es lo que más les preocupa, cuáles son aquellos que están entusiasmados con el cambio y cuáles son aquellos que de pronto pueden ser un foco de resistencia, que te vayan Ujú. digamos, a bombardear el proyecto, ¿no? Entonces eso te va a permitir también saber cuál es el estado de ánimo dentro de la empresa para que en base a esa información puedas trazar una estrategia de comunicación. Y Ok, con esa estrategia, no solamente la estrategia de comunicación, sino la estrategia de cómo la empresa también va a cambiar sus estructuras con el nuevo sistema. Su estructura organizacional también va a cambiar. Y eso lo tiene que tener presente, porque no quiere decir de que yo me voy a quedar, oye, hago este cambio y quiero quedarme haciendo lo mismo. No, tú estás apostando por un cambio. Entonces, toma la seriedad del caso porque este cambio va a ser muy favorable para tu empresa y necesitas que aquellos que vayan contigo realmente se la crean y se la compren. Es como le digo ahora a un cliente, tú estás yendo, te estás metiendo a las grandes ligas, te quieres ir a la Champions League. Entonces, tienes que preparar a tu equipo, que ahora es un equipo que juega en el barrio seguramente, para sí, que pueda jugar en esas ligas. Entonces, ahí hay un tema de entrenamiento, mucho también escucharles a ellos, poder también identificar cuáles son los canales donde ellos quieren, mediante los cuales ellos quieren comunicarse, tener una línea de comunicación abierta por cualquier eventualidad que quieran tener a una persona que sea muy empática y que pueda ok. liderar ese frente de gestión del cambio organizacional. De acuerdo, de acuerdo. Súper todos tus consejos. Aquí estoy muy juiciosa tomando nota de todo lo que nos estás comentando, Fernando. Hay una pregunta buenísima. Hay tres interesados que más o menos nos preguntan acerca de esto y digo que es de las mejores preguntas porque es de las primeras cosas con las que nos estrellamos con nuestros clientes cuando vamos a la implementación. Y Diego Conver, Diego Torres, Martín preguntan lo siguiente. ¿Qué tanto la empresa tiene que adaptarse al ARP o el ERP a la empresa? ¿Quién cede? O sea, ¿cuál es ese punto medio o somos nosotros la empresa los que nos adaptamos a la herramienta o la herramienta a nuestros procesos? Yo creo que para responder esa pregunta, yo creo que lo que es importante es cuál es el proceso de selección. Cada empresa, todas las empresas se parecen porque todas dicen que son diferentes. Entonces, una de las cosas que hay que tener claro es cuál es la necesidad que la empresa quiere resolver. Y ahí regresamos a la pregunta que tú hiciste, donde si hay ERPs especializados por industria. Y la respuesta es sí. Entonces, ahí es donde va a haber seguramente un punto medio donde la empresa va a decir, yo necesito atender estos procesos y de pronto es ahí donde viene el valor del consultor que tiene experiencia en esa industria, implementando para empresas en esa industria en específico, que le va a decir, fíjate, en estas otras empresas el proceso que tú necesitas desarrollar lo han hecho de esta manera, el sistema te permite hacerlo de estas otras maneras, el sistema eh, va a ser posible sin una modificación mayor poder adaptar el proceso como tú lo quieres o hay que hacer un desarrollo porque el sistema no lo tiene. Cuando se hace una evaluación de selección,
Normalmente lo que se espera es de que el sistema que elijas cubra por lo menos el 80% de las especificaciones sin modificaciones. Quiere decir lo que se llama por configuración propia del producto, ¿no? Ok, Porque puede haber un 20% de variación. Y es ahí donde entra también la apertura de mente del cliente o de quien necesita el producto, y la habilidad también del consultor, de quien va a implementar, de poder tener clara cuál es la necesidad que se quiere resolver a diferencia del requerimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces el requerimiento es: yo necesito hacer esto y el otro. Pero de repente la necesidad es: yo necesito llegar acá. Entonces, el requerimiento es: yo necesito una bicicleta que tenga 2 ruedas y que tenga también la luz y que se pueda poner casco y no fastidie. Pero de repente tú le dices: bueno, necesitas llegar allá. Bueno, te puedo llegar más rápido en avión, o en un tren, o en una moto, o en un dron. O de ujú, pronto no es que tú quieras llegar, sino que quieres enviar un mensaje. Entonces ese mensaje lo puedes llevar, o un paquete lo puedes llevar de diferentes maneras. Oye, ¿no quieres contratar el servicio? Podemos tener un courier. Entonces es ahí donde entra qué cosa es lo que se necesita en comparación con el requerimiento, y la apertura y que haya esta discusión rica para poder llegar a un punto que satisfaga a ambas partes y que no encarezca la implementación. de acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias por esa acotación. Fernando, bueno, aquí hay otra pregunta. Dicen, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que primero debo organizar mis procesos dentro de la empresa antes de irme con un sistema de información. O yo pregunto, ¿o es algo que se hace a la par? Tecnología con mis procesos. O sea, ¿qué debo hacer primero? Mi sugerencia es que primero ordenes los procesos, Ok. que tengas claro qué cosa es lo que quieres. ¿Por qué? Porque me ha pasado donde ha habido proyectos donde han querido hacerlo al mismo tiempo y no termina ese proyecto, no termina de salir en vivo ese proyecto. Ujú, Entonces, eh, justo con un cliente hemos trabajado hace unos años donde él se embarcó en un proyecto. Este proyecto lamentablemente no arregló sus procesos antes, y después de un año no había partido todavía el proyecto. ¿Por qué? Porque no tenían sus procesos claros. Le habían ofrecido hacer una consultoría de procesos antes del proyecto, pero no la tomó. Pero pasado un año, él se quedó, digamos, mirando al mismo sitio y no pudo avanzar. Lo que hubo que hacer ahí fue, después de un año me llamaron, bueno, hicimos un diagnóstico de lo que tenían y vimos también de lo que ellos estaban esperando del ERP, y es parte de la estrategia de la empresa. Solamente cubría alrededor del 35% de sus procesos. Entonces ahí la pregunta era: ¿cómo encaja el ERP en tu estrategia de tecnología para la empresa? ¿No? Entonces tuvo que replantear todo el proyecto. Y ahí entraron en un tema de ordenar, porque es una empresa que ya venía 30 años funcionando, no era una empresa nueva, ujú, tenía 30 años funcionando, tenía un sistema legado con ellos, pero han tenido que trabajar también en definir cómo quieren que sean sus procesos. Eso es otra alternativa, que definas cómo quieres que sean tus procesos, y ya sabiendo cuál es el futuro, porque cuando vas a ir a definir lo que tú quieres, ya le ujú. puedes decir al implementador: bueno, mi proceso es así, pero yo quiero que sea de esta manera. De Pero ya lo acuerdo. tienes claro. No estás dando vueltas durante el proyecto, porque lo que va a Ujú, pasar ahí es de que el implementador, y eso va a pasar, lamentablemente, el implementador le va a cobrar horas adicionales improductivas al cliente, porque el cliente no ha definido exactamente qué cosa es lo que quiere. de Entonces, acuerdo. luego van a haber alguna serie de diferencias entre el implementador y el cliente, porque seguramente cada uno va a tener razón en lo suyo, pero es importante antes trabajar los procesos y definir qué cosa es lo que quieres. Que tengas por De lo acuerdo. menos una noción meridianamente clara de qué cosa es lo que necesitas, para que le puedas también, el proyecto pueda fluir con la velocidad que se espera. Muchas veces el proyecto se demora porque hay cambios a mitad de camino, por estas indefiniciones.
De o porque acuerdo. de pronto el que definió el proceso al inicio del proceso de selección no era el decisor indicado. Entonces, cuando llevaron al decisor indicado, dijeron, no, yo no lo quiero así, cambia esto completamente. Y eso genera sobrecostos, genera sobretiempos y genera también, digamos, erosiona la relación entre el implementador y el cliente, ¿no? De acuerdo, Fernando. Muy valioso ese tema y lo que tú dices es verdad. O muchas veces tienen ya definidos sus procesos, pero son procesos orientados hacia lo manual y hacia las personas. De pronto, ya cuando llegan hacia la tecnología, que ya hay algunas cosas hechas o funcionando de cierta manera, eh, quieren, quieren una adaptación completa a su proceso. Entonces ahí como que, como lo mencionabas en la pregunta anterior, hay que tener como un punto medio. Nos quedan 2 minutos. Voy a aprovechar estas últimas dos preguntas y nos queda muchísimo por hablar, Fernando. O sea, de verdad que aquí nos quedamos. Quedan muchas preguntas de las personas que están en el chat que tal vez no alcanzaremos a responder. Eh, es un tema bien interesante. Seguramente más adelante nos toca volver a encontrarnos para terminar de Encantado. responder todas estas inquietudes. Pero bueno, voy a seguir en orden y voy a contestar acá una pregunta de Aura, que va muy en línea del tema del cambio, y ella dice, estoy también en el tema de la implementación de procesos y de software empresarial, y uno de los mayores incidencias es la disposición y compromiso del equipo de trabajo de la empresa para afrontarlas y cómo se afronta esta situación. Y esto es muy importante porque a nosotros también nos pasa. El cliente piensa que es el proveedor el responsable de que el proyecto salga a flote. Entonces, ustedes son los que saben, ustedes nos dicen, ustedes, pero como lo mencionas y las conclusiones grandes después de todo lo que tú nos has dicho es el compromiso más grande de la empresa. Nosotros somos como implementadores, facilitadores. Pero ¿cómo lo afrontamos? O sea, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo le hacemos entender esto a nuestros clientes? Qué importante lo que mencionas. Gracias, Aura, por la pregunta, porque efectivamente eh, hace un rato comentaba que hay algunas cosas que son responsabilidad de la empresa y a veces el implementador no logra llegar al cliente para que el cliente entienda la importancia de estos temas que ellos tienen que abordar. Uno de ellos es, antes del equipo, son los datos. Las empresas son responsables de los datos con los cuales se van a cargar el nuevo sistema, ¿no? Y es una oportunidad muy importante también como para poder limpiar una serie de datos que en el tiempo se han ido seguramente ensuciando, entre comillas, o que no son los datos fidedignos, porque puede haber clientes que cambiaron o puede haber productos que ya no existen, puede haber temas que no cambiaron, entonces los datos son importantísimos para poder cargarlos en nuevos sistemas. El otro son los procesos que ya hemos hablado en extenso sobre ello, y el tercer punto importantísimo es la parte que has comentado, que es el equipo del proyecto. Eh, y acá viene parte de lo que les comentaba. Si te vas a la Champions League, eh, de pronto el asesor es el implementador, pero quien va a jugar el partido eres tú, no es el Ujú, implementador. sí, Entonces, tienes que también involucrar a los mejores jugadores que tengas en la empresa, porque ellos están definiendo el futuro de la empresa. Así de importante es. Ellos están definiendo cómo la empresa va a funcionar durante los próximos 10 o 15 años. Y sobre todo el tema de mentalidad, porque no es que defines ahora y te vas a dormir 15 años, porque la tecnología y el mercado cambian y evolucionan tan rápido que seguramente lo que estás haciendo ahora implementando es recién poniéndote a la altura para poder competir con aquellos que ya te sacaron algunos cuerpos y tú poder arrasarlos si es que tienes esa mentalidad. Pero esa mentalidad es justamente la del equipo, esa mentalidad te la puede transmitir el implementador porque está en este proceso y conoce mucho. Sin embargo, es el propio equipo el que tiene que mentalizarse, es el que tiene que participar. El proyecto es de la empresa, no es del implementador. Háganse dueños ustedes del proyecto, no lo dejen al implementador, porque no es, el implementador no tiene ahí injerencia sobre lo que pasa dentro de la empresa. Entonces,
Hoy estoy en un proyecto donde estamos implementando un sistema y en este sistema logramos, porque había una persona que es el gerente general adjunto, y este general adjunto ha pasado por varias implementaciones y logró convencer al dueño de esta empresa, que es la que tiene más de 30 años en el mercado, para que asigne a tiempo completo personal a su empresa. Ya ha sacado a los mejores para poder definir lo que son y poder participar en el equipo de proyecto a tiempo completo. De acuerdo. Probablemente no muchas empresas lo pueden hacer, pero tienen que dedicarle tiempo, sobre todo lo que hablaba, que son los decisores. Son aquellos que van a definir cómo la empresa va a funcionar. Vale, súper, Fernando. Bueno, Fernando, muchas gracias. Se nos agotó el tiempo, nos quedaron muchas cosas por hablar. En el chat también los estamos invitando a que se registren en el diagnóstico digital que pues estamos dando de forma gratuita desde Firefly. Pues esto es una herramienta que les va a permitir a las organizaciones saber en qué momento están, ¿sí? Y cuáles son esos procesos o esos módulos o esas procesos de negocio que hay que atender de manera más rápida para ser más competitivos. Entonces los invitamos, por favor, a que hagan ese registro. Es un diagnóstico completamente gratuito. Más adelante vamos a seguir pues compartiendo información de este tipo. Pues agradecer enormemente a Fernando, de verdad que toda esta información ha sido valioso, no solo para nosotros como implementadores, sino para las empresas. Tú siempre has estado más defendiendo los intereses del cliente, acompañando todo ese proceso, y a veces necesitamos a gente como tú en el equipo del cliente, ¿no? Porque pues para ellos a veces entender todo este mundo, y ellos pues están llegando a pues como muy nuevitos, digamos que falta de experticia para implementar este tipo de proyectos, y es ahí donde un punto de vista o la experiencia de una persona pues con tanta trayectoria como tú es muy valiosa, Fernando. Entonces, bueno, queda el correo también de Fernando para los que ustedes quieran de pronto contactar directamente con él ya para acompañar estos procesos de implementación dentro de nuestras redes, y dentro de ya, Paula me va a colaborar allí en el chat. También vamos a dejar nuestros datos como empresa implementadora de Odoo ERP, pues también para apoyar esos procesos a estas empresas que están tomando estas decisiones. Y pues nada, pues enormemente agradecida porque nos aceptaste esta invitación, Fernando, y seguramente pues quedamos debiendo, digo yo, un poco de esta charla para atender todas estas otras preguntas que tuvieron los invitados. Pasamos de 70 participantes, fue una convocatoria bastante chévere y bastante concurrida. Entonces, gracias, Fernando. Muchas gracias a ti, Raquel, y a tu equipo también por el esfuerzo que han puesto también para esta preparación, también por las invitaciones que has cursado, sobre todo a esa comunidad de Firefly, que es súper grande. Espero haber también resuelto alguna de las preguntas o dudas que tienen. Sé que este tema da para más, pero creo que se han tocado de pronto los puntos más importantes para poder tener en cuenta. Y, y nada, disponible para cuando tú quieras. Nuevamente, gracias también, muy agradecido por la invitación y contento de poder también compartir contigo y con tu comunidad toda esta experiencia, ¿no? Es parte de lo que ahora, es una cosa que más me encanta, es justamente poder compartir para que puedan ser exitosos en su viaje, en su transformación digital o en la implementación de estos proyectos. Vale, muchas gracias por tu generosidad, porque pues esto es conocimiento, y demuestra tu gran generosidad a través pues de estos espacios en los que nos acompañan. Entonces, bueno, muchísimas gracias también a los participantes por haber estado tan dinámicos en esta presentación. Más adelante, si nos siguen en las redes, pues vamos a estar compartiendo la grabación y algunas cápsulas de estos temas así. Bueno, nos dijo muchas cosas muy importantes, Fernando, y les vamos a compartir en cápsulas para que ustedes también puedan compartir y recordar. Bueno, entonces ya cerramos la sesión. Feliz día, feliz semana. Qué pena, Raquel, antes de que finalicemos,
Fernando, ¿tú me podrías confirmar tu correo electrónico, por favor? Ah, sí, lo voy a poner en el chat. Sí, Perfecto, muchas gracias. está en la foto también, fdelosrios@cognotec.net, también lo pueden ver. Recuerden que Fernando está en Perú, entonces nuestro vecino. Estamos muy cerquita. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, gracias. Chao, chao. Chao, felicidades.